días a todos. Ante todo, quiero agradecer al comité organizador de este congreso y a ustedes que están aquí por permitirme estar en esta tierra tan hermosa. También no puedo dejar de expresar que hemos compartido desde la distancia con ustedes toda esta tragedia que ha ocurrido aquí en el territorio, fundamentalmente en Manabí. Ojalá que todas estas tragedias que lamentablemente no podemos evitar nos sirva para que seamos más solidarios, más compasivos y más humanos entre nosotros. Quisiera que no vean como una falta de respeto el hecho que no voy a usar presentación. En la conferencia la estructuré de la siguiente forma. Primeramente, haré unas breves reflexiones sobre la interdependencia y la relación que tiene el autoconocimiento con la educación inclusiva. Lógicamente, no porque este tema del autoconocimiento se circunscriba a esta cualidad esencial de la educación, que es la inclusión. Posteriormente, algunas claves para reconocer el sentido y el significado del autoconocimiento para la educación inclusiva. Y por último, algunas breves conclusiones. En aras del tiempo voy a tratar de ajustarme y quizás llevarme menos tiempo del dispuesto. A partir de las aportaciones de los diferentes ponentes en el día de ayer y también en la conferencia que me antecedió del doctor Agustín, pienso que es oportuno hablar de algunas características de la educación inclusiva que nos permite quizás encuadrar el tema que vamos a abordar. Primeramente, la inclusión la entendemos como un proceso que ha de orientarse al reconocimiento y respeto de cada persona, hacia la construcción de un sistema educativo que acepte con todos los retos que implica la auténtica educación, que por naturaleza es inclusiva. Además, es medio, porque debe asegurar los derechos de todos y todas a ser parte activos de la sociedad y el derecho de todos al acceso a una educación auténtica. Es un medio para abatir las causas de la exclusión dentro y fuera de las instituciones educativas. Es también un enfoque, ¿por qué no?, que debe permitir el desarrollo de una manera de pensar y actuar de forma tal que sea más justa, la educación sea más justa, más humana y lógicamente también toda la sociedad, y que permita la transformación, el mejoramiento, el perfeccionamiento de los sistemas educativos en su conjunto para mejorar la educación con todos y para todos. Además, es estrategia porque debe posibilitar el desarrollo de lo que cada persona es potencialmente, para que todos los alumnas y alumnos puedan realizarse independiente de sus condiciones personales, sociales y económicas. Es lógico que cuando se habla de inclusión afloren a nuestra mente, como ya se ha venido apuntando, aquellos grupos más vulnerables de la sociedad, quizás porque son los que más sufren y hay una solidaridad innata de compartir el sufrimiento de los demás. Sin embargo,
aparejado con esto, también se requiere atención a otras dimensiones que en definitiva van a concluir a un mismo punto. Y uno de estos ámbitos o dimensiones es precisamente el autoconocimiento. Mahatma Gandhi decía: puesto que yo soy imperfecto y necesito la tolerancia y la bondad de todos los demás, también he de tolerar los defectos del mundo, hasta que pueda encontrar el secreto que me permita ponerles remedio. Agustín, que ha trabajado mucho este tema del autoconocimiento y hemos hecho algunas cosas en conjunto, dice que el autoconocimiento es la raíz de todo conocimiento. Es decir, es como la zapata cuando se construye una casa, algo similar. El autoconocimiento, y él lo señalaba anteriormente, no es generalmente lo que se piensa, no es capacidad, no es competencia, no es autoestima, no es autovaloración, no es introspección, no es autodominio, y en parte es todo eso y mucho más. El autoconocimiento se aproxima más a un autoconocimiento evolutivo y no individual. La pregunta ¿quién soy? Y no ¿qué soy? Porque el qué soy se relaciona con las ramas del árbol que decía Agustín, que no es que no sean importantes, pero descansan sobre una raíz. Es más, cuando se corta un árbol y se deja la raíz, generalmente el árbol retoña. Entonces, ¿qué es lo esencial? La raíz. No quiere decir que las ramas no son importantes. Se relaciona más con el ser interno, el yo interior, con la lucha permanente entre el ser interno y la naturaleza inferior. Ese ser interno que vive y vibra en armonía con el todo, y debe ser un descubrimiento personal al que vayamos llegando cada uno de nosotros. El autoconocimiento implica un proceso constante de cambio y es infinito, no termina nunca. De cambio para ser mejores, para evolucionar, de avanzar, no y para nosotros mismos, sino para todos y todas con los cuales coexistimos. En el Génesis 1:26 se dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso es literalmente cierto. Es de la mayor importancia para la educación inclusiva reconocer que todos tenemos talentos, pero son diferentes. Incluso los llamados alumnos talentos, que pueden tener muchas capacidades desde lo intelectual, pero habría que trabajar con ellos, no como a veces se piensa, para seguir desarrollando su mente, sí, pero hay que ver cuáles son sus deficiencias, sus carencias en otros aspectos de su manera de pensar y actuar. Es decir, es el análisis total con el que se debe hacer el trabajo en educación. Los sistemas educativos están diseñados, y ya lo decía Agustín, traíamos esta nota que coincidimos, y lo decía el maestro Pablo. Los sistemas educativos están diseñados para entrenar, lamentablemente. Yo recuerdo cuando yo estudiaba mi carrera de pedagogía,
y estudiábamos el tema de educación, todo el surgimiento de la educación y demás, y nos decían que una de las características de la educación es que es clasista, y se nos explicaba que la educación es clasista porque responde a los intereses de la clase dominante. En aquellos tiempos, hace ya muchos años, pues yo me creía esto me lo creía, y hasta buscaba argumentos para poder demostrar que esto era así. Al pasar del tiempo me di cuenta que esto es un gran error, porque si la educación es clasista y responde a los intereses de la clase dominante que está en el poder, y es un gobierno enfermo, totalitario, con muchas limitaciones, pues todo eso se traducirá y se concretará en el sistema educativo, porque responde a los intereses de la clase. Es decir, que esto es una trampa que a veces le tienden a uno y uno cae en ella casi de manera inconsciente. En los diferentes niveles educativos aprendemos muchas cosas, de muchos procesos naturales, sociales, científicos, económicos, pero aprendemos muy poco o casi nada acerca de nosotros mismos. Ni siquiera aprendemos a discernir, que en el trayecto del tiempo y por nuestra profesión de maestro hemos tenido que ir aprendiendo muchas cosas, digamos, algo esencial que es el discernimiento. El educar el discernimiento debería de ser una cualidad fundamental de los sistemas educativos, porque esto nos ayuda a diferenciar lo esencial de lo secundario, lo trascendente de lo pasajero, lo real de lo ilusorio. El camino para el autoconocimiento es determinante en el tema de la inclusión, porque es el camino para la armonía consigo mismo y con todos los demás, aceptándonos, ayudándonos, amándonos los unos a los otros. Cuánta razón tenía el rey cuando en uno de los diálogos con el pequeño príncipe le decía: «Te juzgarás a ti mismo», le dijo el rey al pequeño. Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. Si logras juzgarte bien a ti mismo, es porque eres un verdadero sabio. Aquí recuerdo que alguien dijo que la sabiduría es el conocimiento atemperado por el amor. La sabiduría no es solo conocimiento, a no ser un conocimiento de un nivel, de un grado superior que lo englobe todo. Entonces sí. A partir de estas breves reflexiones, podemos hacer referencia a algunas claves que nos sirven como profesores, como docentes, como directivos, a entender el significado y el sentido del autoconocimiento. Estas claves están tomadas, ahora sí, de un pequeño librito que escribimos Agustín y yo en el año 99, que se titula Claves para el autoconocimiento. Entre estas claves podemos destacar que el autoconocimiento es un aprendizaje universal, una necesidad mal entendida y peor satisfecha. Es la dificultad de aprendizaje mayor y de más grandes consecuencias de manera personal y social. Es el fracaso educativo más inadvertido, tanto por la sociedad como por la educación,
hasta tal punto de que el autoconocimiento no tiene nada que ver con la educación. Autoconocimiento, eso es cuestiones místicas, cuestiones de la psicología, pero no tiene nada que ver con la educación. Es un aprendizaje básico, no ordinario, una competencia silenciosa que ni se demanda ni se relaciona con preparación alguna, ni siquiera con la formación de educadores, como si el autoconocimiento llegara por añadidura. Y el autoconocimiento, como algo que toca directamente al hombre, también es educable. También es un punto ciego de la enseñanza, el desarrollo profesional y la superación personal. Está ausente. Y no estamos hablando que tenga que estar presente como una materia en el currículo. Una concreción ausente, una tendencia natural del ser humano que no se concientiza ni se valora, es la autoconciencia de sí mismo, un asunto o reto permanente, un contenido transversal y radical, una causa-efecto de la conciencia, un factor de madurez personal y social, un objeto de investigación prácticamente inédito. Prácticamente no existen investigaciones sobre el autoconocimiento, quizás porque es un tema transversal y no es de una disciplina específica, es decir, toca todos los temas, atraviesa todos los temas, todas las formas de pensar, sentir y actuar el ser humano. A partir de esto podemos plantear las siguientes conclusiones. El autoconocimiento es un ámbito esencial de la formación y por tanto es educable, aunque su desarrollo sea para toda la vida y termine cuando nos vayamos de este mundo. Posiblemente la principal dificultad de aprendizaje para la humanidad es el autoconocimiento. Y está relacionada con todavía la imposibilidad de encontrar las vías adecuadas para indagar paulatinamente y con la mayor claridad la respuesta a la pregunta de quiénes somos esencialmente. Es una dificultad para el autoconocimiento, es el enfoque competitivo de la sociedad actual. Esto nos hace estar pendiente de los demás, de los requisitos, de los parámetros, de los elementos que nos van a afectar y no de nosotros mismos. Goethe decía: nos conoceríamos todos mucho mejor si no quisiéramos equipararnos siempre los unos con los otros. Muchas gracias.